Buenos días a todos los que nos ven a través de nuestra página web. Les doy la bienvenida a este espacio Consejo de Estado en línea de cara al país que busca acercar a la corporación a la ciudadanía por medio de estas videoconferencias. Quiero darle un saludo muy especial al padre Luis Felipe Gómez Restrepo, rector de la Universidad Javeriana de Cali, a la doctora Albalú Rojas, decana y secretaria general de la misma universidad, al doctor John Jairo Morales, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libertadores, a los estudiantes de la Universidad Javeriana de Cali que vinieron a visitarnos, que han hecho el recorrido por todas nuestras instalaciones, han recorrido el Consejo de Estado y nos acompañan en este espacio académico, y a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Los Libertadores. Ustedes saben que en este programa lo que queremos es compartir con ustedes tesis académicas, estudios, investigaciones, etcétera, y precisamente hoy vamos a estar acompañados de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación. Ellos han hecho un trabajo muy serio, una investigación muy seria sobre los índices de satisfacción en materia de justicia por parte de la ciudadanía, cuál es la percepción que tiene la ciudadanía de los problemas de justicia, y por eso desde hacía días queríamos hacer público por este espacio ese estudio que tuvieron ellos oportunidad de presentar el semestre pasado y que a nosotros nos parece muy importante, no solo para la ciudadanía, sino para nosotros como jueces, es decir, magistrados del Consejo de Estado, magistrados de los tribunales administrativos, jueces administrativos, jueces de la jurisdicción ordinaria, en general todos los jueces, porque ello nos permite conocer unos indicadores que nos muestran, repito, cuál es la percepción que la ciudadanía tiene de nosotros y de nuestra gestión. Y creo que eso es importante porque nos permite adoptar medidas de todo tipo a fin de que muchas de esos indicadores que muestran insatisfacción por parte de la ciudadanía puedan regir nuestra función, nuestra gestión, el ejercicio de nuestras funciones, con el ánimo precisamente de que podamos mejorar ese servicio esencial como es la justicia. Muchas gracias y los dejo entonces en compañía de los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, muy buenos días a todos. Señor presidente Jorge Octavio Ramírez, padre Luis Felipe Gómez Restrepo, rector de la Universidad Javeriana de Cali, doctor Albalú Rojas y el doctor John Jairo Morales, decano de la Universidad Los Libertadores, a todos los estudiantes de la Universidad Javeriana de Cali y de la Universidad Los Libertadores, muchísimas gracias por el espacio. En nombre del Departamento Nacional de Planeación queremos agradecer a la corporación de habernos abierto sus puertas para poder presentarles este ejercicio académico que hemos venido desarrollando durante el último año, el cual se ha constituido en una de las herramientas más importantes para el acceso a la OCDE, para el ingreso a la OCDE en términos de justicia. Yo me voy a permitir comentarles un poco cómo se ha enmarcado este ejercicio. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, ¿sí me escuchan bien? En el componente de seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, se resaltó la importancia de trabajar en todo el territorio nacional en la superación de las barreras de acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de los mecanismos formales y no formales de justicia. Para lograr esto, se planteó como objetivo garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los habitantes del territorio mediante la presentación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque sistémico y territorial.
Este objetivo requiere la realización de acciones coordinadas entre los operadores del sistema, tanto de justicia como de los sectores relacionados, para mejorar su administración y la gestión judicial, lo cual debe apalancarse en la identificación de la demanda de justicia. Para conocer esta demanda, durante los últimos 25 años, se han aplicado más de 50 encuestas de necesidades jurídicas alrededor del mundo. En el caso colombiano, la encuesta de calidad de vida incluyó un módulo de necesidades jurídicas en el cual se entrevistaron a más de 51.000 personas. Esta fue una muestra que alcanzó 20.000 hogares y 9 regiones del país. Podemos decir que este es el ejercicio más grande de recolección de información en términos de acceso a la justicia que se ha hecho en el mundo. Esto ha sido reconocido por el GDP de la OCDE. La caracterización de la demanda es apenas el primer paso para superar el actual enfoque institucional de las políticas y migrar hacia un enfoque centrado en el ciudadano, en el cual las personas están en el centro de las mismas y contribuyen en su definición. En el caso del acceso a la justicia, lo anterior implica superar el pensamiento tradicional de asegurar el acceso a un juez o a un abogado y entender el acceso a la justicia como un proceso de múltiples dimensiones, que permite a los ciudadanos resolver de forma efectiva sus necesidades jurídicas y promover el crecimiento inclusivo. La anterior definición ha sido incluida y medida en el índice de acceso efectivo a la justicia para cada uno de los departamentos. Este es un ejercicio que hemos hecho departamentalizado, los 32 departamentos. Estamos tratando de trabajar en la municipalización de la información para tener una muestra mucho más amplia y poder trabajar a profundidad este ejercicio. Esto ha sido diseñado por la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, el Departamento Nacional de Planeación. Para este ejercicio nos ha estado acompañando Manuel Díaz, quien ha sido la persona que ha hecho el proceso de sistematización y definición de variables específicas para lo mismo. Así pues, el índice de acceso a la justicia permitirá responder no solo a los objetivos del Plan de Desarrollo, sino a una nueva agenda mundial que gira en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes pueden darse cuenta en esta diapositiva, nosotros estamos enfocando todo este ejercicio al objetivo de desarrollo sostenible número 16, que es denominado promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad del acceso a justicia para todos. Para poder hacer la medición se han tomado un total de 6 variables. La primera se define como unas variables a partir de unas etapas de análisis que estamos desarrollando. La primera es ambiente favorable, que son las condiciones que se encuentran fuera del sistema de justicia, pero que contribuyen a la identificación de las necesidades jurídicas. El segundo es entendido como el empoderamiento legal, que es la capacidad de los ciudadanos de entender y usar la ley por sus propios medios. La tercera se constituye en la asistencia legal, que consiste en el apoyo brindado por el Estado o para el sector privado para brindar una asesoría o representación a una población vulnerable. El cuarto es el acceso a las instituciones, que es en efecto la presencia o la eficiencia en atención a los ciudadanos. La quinta es el procedimiento justo, que corresponde a la capacidad de proveer respuestas adecuadas sin discriminación. Esta es una dimensión donde nosotros queremos hacer una evaluación de la satisfacción de los usuarios, como decía el presidente hace un momento. Y finalmente tenemos la variable o la dimensión del cumplimiento de las decisiones, que es el último eslabón en el acceso a la justicia y consiste en la resolución como tal de los conflictos de los ciudadanos. Esta conceptualización pretende entonces ofrecer un nuevo marco conceptual que permita a los tomadores de decisión identificar cuáles son las principales barreras de los ciudadanos para el acceso a la justicia, de forma que puedan enfocarse todos los planes, los programas y proyectos para reducir y eliminar todo tipo de las barreras que se presenten en el acceso a la justicia. Adicionalmente, corresponde a uno de los compromisos, como les habíamos dicho inicialmente, que tiene el Gobierno Nacional para el ingreso al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. Y teniendo en cuenta la importancia de la inclusión de los diferentes actores en el sistema de justicia, la construcción de este índice se ha cultivado en la asesoría y en la información de la sociedad civil, en el sector público y privado, siendo la rama judicial uno de los principales actores. Así aprovechamos la oportunidad para reconocer el trabajo que ha hecho la corporación para el fomento de la transparencia en su gestión y acercarse al ciudadano a través de estos espacios virtuales. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Buenos días. Creo que ya los saludaron a todos.
Entonces la presentación se va a dividir en dos partes, y les vamos a mostrar los resultados de la encuesta de necesidades jurídicas, que ya les voy a contar qué es, y les vamos a mostrar cómo estamos utilizando esos resultados en la construcción de un índice de acceso efectivo a la justicia. Entonces, una encuesta de necesidades jurídicas, como lo mencionó el director, se hace y se han hecho alrededor del mundo para entender la visión del ciudadano del sistema de justicia, que esto es una estrategia de la OCDE de migrar el enfoque institucional a un enfoque al ciudadano. Eso significa que las leyes, la normatividad y los planes no están hechos para que los entendamos los funcionarios públicos, sino para resolver los problemas ciudadanos. En el caso de Colombia, también como lo mencionó el director, esta encuesta que se hizo en Colombia ha sido una de las más grandes que se ha hecho en el mundo. Ustedes ven en el mapa las encuestas en color rojo, son las encuestas comparables. En el caso de Colombia, ya se había hecho un ejercicio anterior, en este caso Colombia hizo 51.000 encuestas. Esto fue aprovechando la encuesta de calidad de vida del DANE, que se utiliza para otros aspectos como el cálculo del índice de pobreza multidimensional. Esto ya se había hecho anteriormente en otras instituciones. La última encuesta más reciente fue la de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura también lo había hecho, la Corporación de Excelencia por la Justicia y Fedesarrollo han ido haciendo estos ejercicios, y el de Colombia ha sido el más reciente, que se publicó este año los resultados de la encuesta del 2016. Este es un resumen de la ruta de la encuesta que se le hacía a las personas. Eran 23 diferentes preguntas, y la primera de ellas era, le preguntaron a la persona, a un ciudadano como cualquiera de ustedes, como sus mamás, sus papás, si han tenido algún problema en los últimos 2 años. No se les decía una necesidad jurídica, porque precisamente no podemos pretender que todos los ciudadanos entiendan cuáles son los problemas justiciables que pueden llevarse a la justicia formal. Les decía qué problema ha tenido dentro de 70 diferentes tipologías de problemas, y la persona marcaba los problemas, y después le decían, bueno, ¿cuál fue su tipo de problema y qué hizo para intentar solucionarlo? Y habían 5 diferentes opciones. Ir a una institución formal o no formal, aquí hay 27 diferentes instituciones, desde jueces, la Fiscalía, la Defensoría, también están los métodos de resolución de conflictos, conciliadores en equidad, la jurisdicción indígena, hay un sinnúmero de entidades. La segunda opción era acudir a un acuerdo pacífico, que es las dos partes arreglan sin la mediación de un tercero. La tercera acción era actuar de forma violenta. Acudir a un actor ilegal le incluimos por la importancia que podría tener para el actual escenario de posconflicto, y no hacer nada, que desde las políticas públicas la opción de no hacer nada ante un problema es preocupante, porque precisamente la opción y la necesidad del gobierno es resolver los conflictos ciudadanos. Y la última pregunta, que es lo más novedoso de estos enfoques de necesidades jurídicas, es si el problema se solucionó. De nada sirve que la persona haya pasado por toda una ruta y se haya desgastado viniendo hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia o cualquier lugar de Colombia, si realmente después de pasar un largo proceso no le resuelven el problema que estaba inicialmente solicitando. Entonces, en este caso, de los 33 millones de colombianos mayores de 18 años, el 10% declaró que había tenido por lo menos un problema en los últimos 2 años. Son aproximadamente 3,4 millones de colombianos, y de esa proporción, el 60% dijo que su problema no se había resuelto. Es decir, tomaron diferentes rutas y después le dijeron, listo, ¿y su problema se resolvió? Y la respuesta fue no. Eso ya es de por sí un resultado que hay que ponerle mucha atención. Este es el mismo mapa que les mostré ahora, con una diferencia, y es el porcentaje de declaración en diferentes partes del mundo. Como les comenté ahorita, el 10% de los colombianos declararon un problema. Comparado con otras encuestas en el mundo, el promedio oscila entre 45 y 50%, es decir, la mitad de la población reconoce que tiene problemas. En Colombia no quiere decir que la conflictividad sea menor, sino que posiblemente la ciudadanía tiene menos recursos y menos información para saber que si mi esposo me maltrata, eso es un delito y que yo puedo acercarme a buscar ayuda para evitar que eso siga pasando. Eso es una de nuestras hipótesis. Este es el mapa de la conflictividad, de dónde están declarando, el mapa que está a la izquierda en azul, y de dónde están siendo más insatisfechas las necesidades. En el caso de Bogotá es donde tienen la mayor declaración, y pues ahí vienen varias hipótesis, y es que quienes estamos en Bogotá tenemos más acceso a la información, mejores vías, de cierta forma tenemos más conocimiento de los problemas, y pues si se dan cuenta va disminuyendo en diferentes regiones del país, en 9 diferentes regiones que define la encuesta. Y ya cuando le preguntan, cuando miramos el mapa en dónde se satisfacen más las necesidades jurídicas, la región donde más se satisface es en la Orinoquía y la Amazonía, con un 32%, que finalmente de todas maneras es bajo, con el promedio nacional es el 40%.
Con eso también podemos nosotros mapear cuál es el usuario habitual de la justicia. Esto se hace en el sector privado desde hace muchísimos años, lo hacen las compañías de celulares de perfilar a sus clientes para ofrecer un mejor servicio. ¿Por qué no empezar a hacerlo en la justicia? Y es determinar esos perfiles de alta, baja y media probabilidad de tener necesidades jurídicas para ofrecerles servicios a la medida. Nosotros sabemos que un perfil de alta probabilidad es en la región pacífica, una mujer entre 25 y 45 años con educación técnica que vive en el área urbana y que tiene ingresos según su clase, según sus ingresos es clasificada por una metodología del Banco Mundial como clase alta. Nosotros teniendo eso en mente, podemos utilizar lo que utilizan, por ejemplo, en el sistema de salud. De pronto ustedes lo conocen, el famoso triage, que es yo llego, me hacen un diagnóstico y sabiendo eso ya sé qué tipo de servicio necesito, para que no tenga que haber filas enormes donde una persona le pregunta después de un cuestionario de 10 horas qué problema tiene y le dice no, aquí no es donde tenía que venir. Entonces eso es lo que queremos eliminar con este tipo de cosas. Con respecto a los problemas, les mencioné ahora que había 15 diferentes problemas y el principal problema que reportaron los colombianos fueron problemas relacionados con el sistema de salud. Seguido por familia y delitos, ahí está la participación de los 3 principales problemas. Ya viendo en detalle los 3 principales problemas, viendo las tipologías, las categorías son las grandes, las tipologías es ya la desagregación. La negación del servicio de salud es la principal necesidad jurídica de los colombianos, es decir, yo voy al médico, me niegan mi procedimiento o los medicamentos y tengo que acudir a la justicia para que por vía de tutela me entreguen lo que necesito. Pues seguramente a ustedes les parece también absurdo ese tipo de cosas y pues esta encuesta lo que precisamente identifica son esas necesidades que no están siendo satisfechas para intentar buscar cuál es la mejor forma de responder a esas necesidades de los ciudadanos. En temas de familia, todo lo relacionado con el matrimonio, los alimentos y la custodia, los divorcios, hacen parte de los principales problemas de los ciudadanos y en delitos el hurto y bienes de dinero también es un problema común. Nosotros hicimos un ejercicio de cómo sería el sistema de justicia si la gente no tuviera que venir a reclamar sus derechos de salud. La gráfica de la izquierda es el sistema de justicia de las 15 categorías, imaginándose el sistema de justicia como una caja, y ustedes se dan cuenta que el problema más grande es el que está en gris, que es la salud. Si elimináramos los problemas por la negación del servicio de salud, se dan cuenta que en el gráfico de la derecha pasa a ser del primer problema, pasa al problema número 13. Dejando otras prioridades como los temas de familia de primero en la lista para poder atender cosas que con un enfoque administrativo diferente podrían ser atendidas por el sistema de salud. En este caso, las ineficiencias del sistema de salud se están trasladando al sistema de justicia y eso tiene definitivamente unos costos para todos los colombianos, no solamente para la eficiencia, sino para los que llegamos al sistema buscando otras soluciones, no podemos porque está congestionado por otros tipos de problemas. Les comenté que habían 5 diferentes rutas de las personas. Según la encuesta de necesidades jurídicas, el 48% de las personas acudió a una institución particular, formal o no formal. Como les comenté, hay 27 diferentes opciones. El 25% acudió a un acuerdo pacífico, que esto es una de las soluciones que el Estado quisiera promover porque no requiere la intervención de un tercero y construye tejido social, porque cuando arreglamos entre los dos sin la necesidad de un tercero es mucho mejor y quedan mejor las cosas que cuando tenemos que pedir la mediación de alguien más. La tercera ruta, que es la que más nos preocupa, es la gente que no hace nada. El 23% de la población no hizo nada para resolver su problema por diversas razones, ya les vamos a mostrar, pero la principal razón es porque consideraban que se iban a demorar mucho tiempo. Entonces, aquí una percepción negativa de los sistemas, no estoy hablando solamente de la rama judicial, sino en general de los servicios de justicia, y seguramente si ustedes les preguntan a sus mamás o ustedes mismos, yo no puse la denuncia porque sabía que me iba a demorar muchísimo tiempo. Eso es un problema de percepción que no se puede atacar de un día para otro. Hay que identificar las causas e intentar mejorar esa percepción que se tiene de los sistemas de justicia y espacios como estos son los que sirven para acercar la justicia al ciudadano y que vean, intentar traducir lo que algunas veces los jueces quieren decir y las personas que no somos abogados, yo no soy abogado, no logramos entender. Entonces, eso es un mensaje también para ustedes que piensen en personas como yo, que seguramente cuando ustedes saquen una sentencia no la van a entender. Ese tipo de cosas son las que tienen que pensar para intentar reducir ese porcentaje de la gente que no hace nada. Ya pensando en las instituciones que más se visitan, la Fiscalía es la principal institución en la que visitan. Aquí tengan en cuenta que son personas comunes y corrientes. A ellos no les interesa si la Fiscalía tenía competencia o no para arreglarle su problema. Ellos fueron porque pensaron que le iban a arreglar. Entonces, esto es un mensaje también para nosotros y es,
¿Qué tipo de educación tenemos que darle al ciudadano para saber que si tiene un problema de salud no tiene que ir a la fiscalía, porque la fiscalía, pues más que asustar a la persona de la APS, no puede hacer nada más, ¿cierto? Entonces, de aquí salen otras conclusiones de educación de la población. De aquí podemos aprender mucho también del sector financiero con temas de educación financiero. Cualquier persona que ustedes les pregunten le puede describir más o menos qué es una tarjeta de crédito. La educación financiera ya está muy avanzada, en cambio la educación en derechos está todavía muy quedada y muchas personas ni siquiera saben qué es una tutela y para qué les sirve. Estas son las 10 principales instituciones de las 27 y solamente estas 10 representan el 80% de las instituciones a las que fueron las personas. Esa segunda casilla de otros son las EPS, es decir, las personas iban a la EPS para intentar pelear por su derecho al acceso a la salud. Vienen las otras que ustedes ven en la lista. Nosotros hicimos un ejercicio de mapear, listo, está bien, yo fui a la institución, pero ¿cuál fue el resultado? Nosotros hicimos un ranking de efectividad, entendiendo efectividad como el porcentaje de personas que dijeron que su problema se había solucionado en esa institución. Ustedes se dan cuenta, ahí están las 27 instituciones encuestadas, el promedio de satisfacción es el 40%. La institución más exitosa es la familia, y pues si ustedes se ponen a pensar, arreglar los problemas en familia es mucho más económico y arregla mucho mejor los problemas que un proceso largo y costoso, no solamente económico, sino emocionalmente, un proceso judicial o un proceso ante la fiscalía. Sin embargo, no nos queríamos quedar solamente con la foto de la efectividad, porque es ser efectivo, pero tenemos que saber a qué costos está pasando esto. Hicimos un mapa de eficacia versus efectividad de las instituciones, entendiendo la eficacia como el tiempo que la persona dijo que se había tardado la institución en resolver su problema. Eso está en el eje horizontal. El eje horizontal es el tiempo, entre más está hacia la izquierda es que se demora más tiempo. El eje vertical es la efectividad, es decir, entre más arriba está la institución es más efectiva, y el tamaño de la bola representa la participación de cada institución. Si se dan cuenta, la fiscalía, que es la roja, es la más grande, es porque la gente es donde más va. Entonces, identificamos 4 diferentes cuadrantes para las instituciones de justicia del país. Está el cuadrante de las instituciones eficaces y efectivas. Esto es con respecto al promedio, es decir, si ustedes se dan cuenta, ahí están lo que nosotros conocemos como los métodos de resolución de conflictos. Están los conciliadores en equidad, la jurisdicción indígena, los centros de arbitraje y conciliación. Son instituciones que hasta ahora están empezando a surgir y se les está invirtiendo mucho más y son las que mejor resuelven, según los ciudadanos, de nuevo, desde el punto de vista ciudadano, las que resuelven de mejor manera las necesidades jurídicas. Hay unas instituciones que son eficaces pero menos efectivas, es decir, le responden rápido pero no dejan satisfecha a la gente. Entonces está la alcaldía, los CAI, los corregidores. Este es el cuadrante más preocupante, que son las menos eficaces y menos efectivas. Ahí está la mayoría de instituciones de la justicia formal, que es, no solamente se demoran, sino cuando me responden no me dejan satisfecho. Y aquí están las instituciones que son efectivas, que se demoran un poco, pero son efectivas. En el caso de la rama judicial, está en ese cuadrante, es decir, yo sé que se va a demorar posiblemente 1 o 2 años, pero cuando salga la respuesta posiblemente va a resolver mi problema. Eso, recuerden, esto es de nuevo desde el punto de vista ciudadano, que finalmente todo el mensaje de esto y lo que van a ver ahorita en el índice de acceso efectivo a la justicia es que tenemos que migrar a preguntarle al ciudadano qué está pensando y no desde aquí empezar a formular políticas públicas que finalmente las entendemos nosotros, pero al ciudadano no le están generando valor. Nosotros hicimos un ejercicio para el Plan Decenal de Justicia que para los que no lo conocen es la estrategia de Colombia para los siguientes 10 años en el sistema de justicia, de un enfoque de brechas. Queríamos mirar cuáles son las brechas en la población vulnerable en la satisfacción de las necesidades jurídicas. Solamente para resaltar un ejemplo, la barra roja que está resaltada de las necesidades jurídicas insatisfechas entre hombres y mujeres. Cuando le preguntan a las mujeres en temas de familia, ¿sus problemas se resolvieron? Un 60% dice que no. Cuando le preguntan a los hombres, ¿sus problemas de familia se resolvieron? Un 50% dice que no. Hay una brecha, hay algo que está pasando para que las mujeres queden más insatisfechas que los hombres, que no debería pasar. O sea, el ideal no es que sea una más que otra, sino deberíamos tratar a todos por igual. Y cuando ustedes ven diferencias positivas es que están en vulneración de la población más necesitada, como son las mujeres, los grupos étnicos, los discapacitados y la población rural. Eso es solo un ejemplo que hicimos para el plan decenal y es para empezar a mostrarles dónde están las mayores diferencias. Aquí están las razones por las cuales la gente acude a determinada ruta. Entonces, la principal razón para acudir a la ruta institucional es porque confía o porque alguien se la recomendó. Esto es un resultado importante porque el mensaje siempre ha sido que la gente no confía en la justicia
y de hecho la principal razón por la cual la gente fue es porque confiaba o porque alguien se la recomendó. El verdadero problema es que cuando llega a la justicia y ve que no hay respuesta, ahí es donde se empieza a deteriorar la confianza en la justicia. Con la ruta 5, que es no hacer nada, que es la ruta que más nos preocupa, el 68% no hizo nada por alguna de estas tres razones. Porque pensaron que tomaría mucho tiempo, lo que ya les mencioné, porque el problema no era importante. Eso hay que analizarlo con cuidado, porque que el problema no sea importante no quiere decir que en sí no sea importante, sino puede que la persona no sepa lo que realmente puede significarle una deuda con un banco, por ejemplo. Y la tercera, que es la peor de todas, es no sabían qué hacer o ante quién acudir, que creo que es el peor escenario, y es que la persona puede vivir enfrente de una casa de justicia, pero no tiene ni idea que la casa de justicia le ayuda a resolver sus problemas. Entonces, eso también, repito, el tema de la educación en derechos es un tema fundamental que está incluido en el índice y que les vamos a mostrar de qué forma lo entendemos. También podemos hacer un análisis por regiones, en dónde están las regiones, en las regiones en donde se identifican las diferentes razones para no hacer nada. En el caso de Bogotá, el 35% de la población no hizo nada porque consideraba que se iban a demorar mucho tiempo. Y este análisis nos sirve para nosotros para saber desde planeación nacional, por ejemplo, cómo enfocar recursos y a qué darle prioridad. En San Andrés hay un problema enorme de falta de pruebas, es decir, no hice nada porque no tenía cómo probarlo. Entonces uno podría pensar, bueno, tenemos que educar a la población de San Andrés para ayudarle o explicarle qué pruebas necesita cuando quiere ir a la justicia, o simplemente puede ser que de verdad no necesitaba ninguna prueba. Todo ese tipo de cosas son las que hay que analizar y que este tipo de estudios nos permiten entender a profundidad. Aquí están las otras rutas. Tengo que hacer la acotación que los resultados para la ruta 3 y 4, que es actuar de forma violenta y acudir a un actor ilegal, no son representativos estadísticamente, sin embargo los traemos solamente para temas indicativos. Si se dan cuenta, la principal razón por la que la gente acudió a una acción violenta es porque tenía rabia o el otro lo merecía. Es tomar la justicia por su propia mano, que obviamente no es una solución que el Estado esté de acuerdo y que quiere intentar disminuir. La ruta 4, que es actor ilegal, la principal razón es porque era más efectiva. Este es un resultado bien importante para el tema de ahorita de los PEDERs y las zonas donde van a concentrarse los anteriores actores del conflicto, porque lo que va a pasar es que esa institución donde había ausencia del Estado, el único que le resolvía sus necesidades jurídicas era el actor ilegal. Y ahora que no va a estar, el Estado tiene que hacer presencia de alguna forma. No estoy diciendo que tienen que construirse juzgados, esa no es la solución, pero tiene que haber una presencia institucional para mostrar a las personas que hay otra salida y que sí se puede a través del sistema formal o no formal de justicia. En el DNP hicimos un ejercicio estadístico para establecer cuáles eran los determinantes para declarar una necesidad jurídica, es decir, qué hace que incremente la probabilidad de que yo sepa cuál es mi problema jurídico. Ahí están unas razones, la que más nos gusta es la del Internet, por ejemplo. El solo hecho de que una persona tenga Internet incrementa la probabilidad de declarar una necesidad en 2,8 puntos porcentuales. Si ustedes lo miran desde el punto de vista analítico, pues tiene sentido. Si yo tengo un problema y no tengo ni idea, pues busco en Internet qué debo hacer para hacer una demanda de alimentos, ¿sí? Este tipo de cosas son importantes porque empezamos a ver las relaciones de las cosas que no tienen que ver necesariamente con el sistema de justicia, como la penetración de Internet, cómo eso podría ayudar a que las personas conozcan sus derechos. Y entonces aquí, pues el caso es el ejemplo que tiene el Ministerio de Justicia con LegalApp, que aplica obviamente solamente para las personas que tienen Internet, y es toda esta oferta de servicios y de soluciones que ofrece LegalApp es una respuesta a estudios como estos. Y finalmente, esto es un resumen de la encuesta de necesidades jurídicas que hicimos. Esta es la última diapositiva. Si ustedes quieren ver más en la página del DNP, está la encuesta completa analizando cada uno de los 15 categorías de problemas. Aquí les traemos solo un resumen. Y esta última diapositiva es un análisis de las diferencias entre lo urbano y lo rural, que siempre se ha sabido que lo rural está quedado en muchos temas, no solamente en la justicia, pero en la justicia nunca habíamos medido a qué nivel. Entonces, si se dan cuenta en la gráfica de la izquierda, están las brechas, por ejemplo, en la región central. Queremos entender cuál es la diferencia que está pasando en la región central para que la población de las cabeceras, es decir, la población que vive en la ciudad, declara más, pero cuando le preguntan a la población rural si sus problemas se solucionaron, quedan en una mayor medida más insatisfechos que los de la cabecera. Es decir, por lado y lado están siendo afectados, porque no solamente muy pocas personas determinan sus problemas, sino que cuando los quieren solucionar, a una mayor proporción quedan insatisfechos.
Todo este resumen que les acabo de hacer es para contarles que una encuesta pues precisamente tiene que dar resultados de política pública y servir para algo, y lo que estamos haciendo en el Departamento Nacional de Planeación es trabajando en un índice de acceso efectivo a la justicia, que es tomar estos resultados de la encuesta con otros registros administrativos y hacer un mapeo departamental de cómo está la capacidad del territorio de proveer un acceso a la justicia de los ciudadanos, siendo esto novedoso porque estamos viendo desde el punto de vista ciudadano, no le estamos preguntando a ningún actor si considera que se le otorga el acceso, porque seguramente van a decir que sí, con las funciones que yo cumplo se le otorga. Estamos preguntándole al ciudadano, que finalmente es el verdadero usuario de los servicios. Estas son algunas experiencias internacionales de índices de justicia que ustedes tal vez conozcan, de las que nos hemos tomado algunos ejemplos en la conceptualización. Y todo esto es importante, como lo mencionaba el director, por el actual proceso que está atravesando Colombia para ingresar a la OCDE, que es este club de las buenas prácticas, donde están los países, varios países en Europa, está Chile y México con Latinoamérica, y ese ingreso requiere que Colombia se ponga al día con muchas estrategias y diferentes políticas para mejorar en diferentes líneas, en este caso el acceso a la justicia, y ellos le han llamado una estrategia de crecimiento inclusivo, y es no ver los sectores como elementos aislados, sino ver, por ejemplo, lo que ellos han llamado el ciclo de la pobreza, y es la falta de acceso a la justicia puede ser tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad. Ustedes lo piensan, pues después de analizar un poco tiene sentido, y es, puede que por yo ser pobre y no tener conocimiento, se me dificulta acceder a un juez. Imagínense una persona que viene de zona rural e intentará entrar al Palacio de Justicia, donde la primera barrera de acceso a la justicia es el portero. Dice, no señor, aquí no es. Le toca devolverse 2 horas después de haber pagado su transporte. Es una causa en ese sentido, y también es una consecuencia porque por el hecho de no tener las herramientas se le pueden estar negando servicios en la entrada a otros servicios del Estado, como la educación, en el caso de la salud. Por eso es que esta estrategia de acceso a la justicia ha sido incluido en la OCDE como una estrategia de crecimiento inclusivo, y es la falta de acceso a la justicia incrementa los problemas de desigualdad y pobreza en la población. Ahora sí, ¿qué entendemos nosotros por acceso a la justicia? Y esto es una definición que quisimos apartarnos un poco de la definición tradicional de acceso a la justicia desde un enfoque un poco más jurídico, de pronto también porque no soy abogado, entonces es como la forma como lo entendemos. Y sin desconocer que el acceso a la justicia es un derecho internacionalmente reconocido, Colombia también, pero nosotros vemos el acceso a la justicia como un proceso de múltiples dimensiones. Aquí el hecho de proceso tampoco lo vean como desde el punto de vista del derecho, que no es un proceso, sino un proceso industrial. Imagínense un proceso industrial como una fábrica de Coca-Cola donde hay diferentes etapas. La entrada en nuestro proceso es una persona con una necesidad jurídica y la salida debería ser una necesidad jurídica resuelta, así de sencillo. Y cada una de las etapas tiene que contribuir a que esa persona se le solucione su problema. Es así como lo hemos visto y es así como vamos a medir a cada uno de los departamentos, que es precisamente el objetivo, que es medir la capacidad territorial para proveer un acceso efectivo a la justicia. En una forma más esquemática, porque precisamente en esta estrategia de migrar los servicios al ciudadano, queremos intentar explicar todas estas cosas para que la entienda cualquier persona, por eso de pronto la metáfora con el Lego. Y es, si ustedes se dan cuenta, en el piso, en la parte superior e inferior izquierda, están las personas con necesidades jurídicas. Hay algunas que están un poco más arriba en la escala, que son, por ejemplo, la persona que está en el Lego más alto es una persona de Bogotá, que nace en un entorno de información, con buenas vías, con transporte público, que en el caso que tenga que ir a poner una denuncia, posiblemente pueda hacerlo al frente de su casa. Entonces, empieza de entrada más arriba en la cadena del acceso a la justicia. Y las personas que están en el piso puede ser una persona en Chocó, de zona rural, que no tiene ni idea qué hacer, que no hay transporte. Ese tipo de cosas son las que queremos empezar a hacer énfasis, porque necesitamos entender al ciudadano y dejar de pensar las políticas desde el centro y enfocarnos en lo que está pasando en las regiones. Supongamos que la persona de Chocó tiene conocimiento de qué es lo que tiene que hacer y ahora tiene un gran reto, que es salir de la zona rural de, no sé, un municipio cercano a Quibdó, e ir a Quibdó, que es el único lugar donde hay una oferta de servicios que le puede servir. La primera barrera que se encuentra la persona es el conocimiento, que nosotros hemos entendido como el empoderamiento legal, que es, yo tengo que mínimamente saber que tengo un problema o que posiblemente hay alguien que no puede solucionar para tomar acción. Si yo no siento que nadie puede ayudarme, simplemente me quedo en mi casa. Esa es la primera escalera que tiene que subir una persona. La siguiente escalera es la asistencia legal, y es que no necesariamente es tan sencillo entender el sistema de justicia, y de pronto ustedes que están aquí, y entiendo que están en sus primeros semestres, apenas lo están empezando a entender,
pues yo no soy abogado, no entiendo completamente todo lo que pasa en el sistema de justicia, pero precisamente para eso están las personas adecuadas para eso, que podrían ser ustedes en el futuro, por ejemplo, que son defensores públicos, los consultores jurídicos y el servicio pro bono o el servicio voluntario, y es esas personas que me representan o que me dan asesoría de lo que tengo que hacer. La representación legal puede ser también, la asesoría legal, perdón, puede ser LegalApp. Lo que pasa es que LegalApp requiere que yo tenga un conocimiento mínimo, por lo menos en Internet, si no lo tengo no, pero unas respuestas, por ejemplo, a los consultorios jurídicos que seguramente hay en sus universidades, donde llega la persona con el problema y ustedes logran decirle qué es lo que tiene que hacer. Esa es la segunda etapa y es, listo, ya conozco mi problema, ahora hay alguien que me está ayudando. La tercera escalera es efectivamente acceder a la justicia, que el ejemplo que les doy de los porteros creo que no es una exageración, pues muchas veces yo he tenido esa falta de acceso porque el portero me dice no, usted no puede entrar aquí porque ¿cuál es su problema? Pues si yo lo supiera no hubiera venir, pues a eso vengo a averiguar qué está pasando. Eso es importante y es como tal, medimos la eficiencia y la presencia de las instituciones, que ya les voy a contar en detalle qué es eso. Después de eso viene una cosa que es el análisis de la construcción de confianza, que es el procedimiento justo. De nuevo, el sector privado ha investigado muchísimo cómo afecta la atención al ciudadano en la construcción de confianza y en la recordación que va a tener la persona de la marca, pues ¿por qué no copiarnos de eso? No le veo nada de malo que, si yo sé que la persona cuando se siente bien tratada, independientemente del resultado va a quedar satisfecha, pues hagamos un ejercicio de educar a las personas, a los funcionarios públicos, para que no sea el típico funcionario que dice, no, yo no sé qué hacer y simplemente se desentiende del tema. Y lo último, que debería ser el fin último del sistema de justicia, es cumplir la decisión judicial, que es esa última escalera, y ahí están las 6 etapas del acceso a la justicia, y esa ruedita que ustedes ven en la parte derecha son los objetivos de desarrollo sostenible, que toda esta estrategia tiene que estar enfocada en eso. Ese es lo que va a ser el índice de acceso efectivo a la justicia. Si ustedes quieren verlo en detalle, aquí están esos mismos pasos, los hemos convertido en dimensiones, y esas dimensiones cada una va a tener entre 4 y 5 indicadores en donde vamos a medir qué tanto está contribuyendo el departamento para proveer el acceso a la justicia en cada una de sus dimensiones, en el ambiente favorable, el empoderamiento legal, la asistencia legal, el acceso a las instituciones, y en esta me voy a tener un momento porque queremos hacer énfasis en los conceptos de la diferencia entre los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad. Esto es importante porque de esto depende cómo vamos a establecer las políticas en el caso del sector justicia, a quién le estamos llegando. Ser eficaz es hacer las cosas sin importar los recursos que utilizo. Simplemente yo llego al resultado y no me importa si utilicé muchos jueces o muy pocos, o muchos recursos o muy pocos. Ser eficiente es llegar al resultado teniendo en cuenta esos recursos que yo tengo. Y ser efectivo es cumplir con las metas que me pongo y llegar a la gente que quiero llegar, que en el caso de nosotros lo hemos entendido de la siguiente forma, ya les voy a mostrar cómo. Nosotros hicimos un ejercicio de analizar la eficacia judicial, en donde en el eje X están los jueces, en el eje horizontal están los jueces y en el eje vertical están el índice de evacuación total, que pues para los que estén familiarizados con los indicadores de la rama judicial, el índice de evacuación total lo que hace es comparar cuántos casos estoy resolviendo yo sobre los casos que tengo, que me están entrando y sobre el inventario. Es una medida, como lo vemos nosotros, de eficacia, no de eficiencia, porque simplemente están mirando cuánto respondo y cuánto entra y cuánto tengo inventario. Si ustedes se dan cuenta, hay unas comparaciones de unos municipios que uno se preguntaría por qué Medellín, si tiene más abogados, en este caso 15, comparado con Funza, tiene el mismo índice de evacuación parcial. ¿Qué está haciendo bien Funza, mejor que Medellín, para que con menos jueces esté manteniendo el mismo nivel? O una comparación entre Funza y Dos Quebradas, por ejemplo, que con el mismo número de jueces, Dos Quebradas está logrando un mayor nivel de evacuación. Entonces, pues la pregunta que ustedes van a surgir es, pues obvio, pues seguramente Funza recibe menos casos, entonces por eso es más rápido, pues precisamente eso quisimos mirar. Y aquí está, el tamaño de la bola implica cuántos casos recibe cada despacho. Entonces, en este caso, dense cuenta, la carga por 10.000 habitantes de Medellín, creo que ni siquiera se ve en la gráfica el punto de Medellín, y la carga de Funza. Entonces, la hipótesis de que Funza recibe menos casos, en ese caso no era cierta. Algo está haciendo bien el juzgado de Funza en los temas de familia para que tenga una tasa de evacuación total mayor que Medellín. Y en el caso de Dos Quebradas, el punto de Dos Quebradas sí ni siquiera se ve. Y en el caso de Dos Quebradas se aplica la hipótesis que es porque tiene una menor carga de procesos.
Teniendo en cuenta todo eso, este es uno de las variables que, pues, más novedosas que vamos a incluir en el índice, y es, no vamos a medir la eficacia judicial, es decir, no vamos a medir el índice de evacuación total, vamos a medir la eficiencia, que la eficiencia es teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta cada juzgado, porque un juzgado con 2 jueces y 7 administrativos es muy diferente al de un juez y un administrativo. Si ustedes se dan cuenta, en el mapa de calor, de pronto no se ve muy bien en la escala de color, un municipio como Arauca, en la primera gráfica que dice eficacia, está de color verde, no se alcanza a ver, está de color verde en términos de eficacia. En términos de eficiencia está en color verde también, entonces listo, es un departamento que responde muy rápido y todo bien. Pero cuando pasamos a la efectividad, que es realmente lo que debería estar haciendo la justicia, que resolviendo los problemas, Arauca está amarillo. Es decir, listo, resuelven muy rápido los problemas, pero no están solucionando los problemas de la gente. Entonces, esas 3 medidas las vamos a integrar en el índice. Y esto fue un piloto que hicimos para la jurisdicción penal de familia y promiscuo. Pero esto se puede llevar al nivel de detalle que uno quiera, incluso se podría hacer un ejercicio con las altas cortes para mirar cuál es en términos comparativos entre todas las altas cortes, teniendo en cuenta los recursos que tienen, las personas que tienen, si tienen computador o no, si tienen, bueno, en el caso del Palacio de Justicia, imagino que todos tendrán computador e internet, pero cuando ponemos en perspectiva un juzgado en Bogotá con alguno en Chocó, pues posiblemente no están en las mismas condiciones, ¿no? Y para eso el DNP tiene un proyecto también que está avanzando paralelo al índice de acceso a la justicia, que es la unidad de jurisprudencia sentada. Que eso es lo que es el mensaje que quiere dar este proyecto, es que no necesariamente la respuesta a la eficiencia es contratar más gente. Esa no es la respuesta que siempre tiene que darse para mejorar la eficiencia. La eficiencia se puede hacer mejorando los procesos, que es redistribuyendo el personal, por ejemplo. Y en este caso, esa propuesta de la unidad de jurisprudencia sentada, lo que quiere hacer es proponer una reorganización de los funcionarios, de los relatores en particular, para lograr una mayor eficiencia, no solamente con los 2 objetivos que ustedes ven ahí, lograr una descongestión en el caso que si yo organizo mucho mejor la forma como respondo los casos, estoy contribuyendo con la eficiencia, y además si lo hago de una forma ordenada, estoy ayudándole a los actores externos como ustedes, que alguna vez van a tener que entrar a la página del Consejo, de la rama judicial, si ya no lo están haciendo, a buscar jurisprudencia. Ese tipo de proyectos les va a servir para que de una forma más ordenada puedan entender la información que sale y que entendemos que no es poca la información que tienen que procesar, y eso lo vimos en evidencia con un sondeo que hizo el Departamento Nacional de Planeación este año, y le preguntó a algunos funcionarios de las altas cortes sobre temas de eficiencia, y el 40% de los funcionarios respondieron que dedica la mayor parte de su tiempo proyectando providencias reiterativas, es decir, le llega el tema, él sabe que es el mismo de hace un mes, pero le toca volverlo a hacer porque no tenía cómo verificar que era el mismo. Ese tipo de cosas es eficiencia, o sea, si yo ya sé que lo hice una vez, ¿por qué no puedo coger lo que ya se dijo, lo que me han explicado los abogados que se llama la jurisprudencia? Y pues listo, hagamos la jurisprudencia como ya se ha hecho, que eso es protegiendo la seguridad jurídica, para que lo que yo dije hoy no necesariamente lo cambie mañana la nueva persona que llegue. Y otro resultado que obtuvimos es que el 66% no utiliza la facultad legal de proyectar al mismo tiempo asuntos similares, es decir, yo tengo en mi mesa 3 asuntos de familia que sé que les voy a dar la misma respuesta, pero por alguna razón que no hemos logrado entender y que precisamente por eso estamos haciendo este proyecto, según la opinión de los funcionarios, no las hacen al tiempo, por alguna razón, y es, pues, ¿por qué no tomamos por unidad de materia y respondemos todo igual? Esos son ejemplos de cómo mejorar, en este caso sí es la eficiencia, y es cómo respondo con los recursos que tengo, cómo maximizo el resultado manteniendo los recursos iguales, ¿sí? Porque, reitero la conclusión, y es contratar más personal no siempre es la mejor solución. Bueno, sigue la siguiente dimensión, es la de procedimiento justo, capacidad de cumplimiento, y hay una dimensión bonus que les decía a ustedes, que es una dimensión transversal, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que ustedes también, si están enterados del tema, es la agenda mundial de los nuevos objetivos que tiene internacionalmente, son 18 diferentes objetivos, y en el caso de nosotros le estamos apuntando al objetivo 16 y tenemos esas metas trazadoras para mostrarle, pues, a la comunidad internacional cómo está avanzando Colombia en temas de acceso a la justicia. Nosotros hicimos un primer piloto con esto que les acabo de decir, todas estas variables que ustedes están viendo aquí, cada una de estas casillas grises es una variable que hemos obtenido tanto de la encuesta de necesidades jurídicas como de registros administrativos de las entidades.
Y esta es una primera muestra, que esto no es la versión final del índice. El índice lo vamos a publicar el 29 de noviembre de este año y van a tener todo el análisis y recomendaciones de política pública. Y en ese primer índice, el departamento que registró un mejor desempeño fue Quindío. Ustedes lo ven ahí, los departamentos que están en verde, que es un mapa. Si ustedes mapean muchas cosas, muchos servicios públicos en Colombia, casi que las zonas en rojo son las mismas de siempre, las zonas en verde son las mismas de siempre. La diferencia es que este índice va a dar conclusiones y recomendaciones sobre qué hacer en cada uno de estos pasos que les mostré aquí en esta escalera. Y es qué departamento está marcado en rojo en empoderamiento legal y qué debería hacer para enseñarle a los ciudadanos a dónde tienen que ir. ¿Qué pasa si en un departamento como Chocó sale mal calificado el procedimiento justo? Que ahí tenemos una variable, por ejemplo, como el debido proceso. Es decir, que algo está pasando en el departamento para que la gente esté interponiendo muchas tutelas por debido proceso. Eso no es un procedimiento justo y eso tiene que contribuir a la mejora del acceso a la justicia. Y finalmente, lo que queremos hacer es publicar estos resultados. Ustedes los tendrán disponibles en una plataforma al final del año, y los que queremos que utilicen estos recursos son personas como ustedes, que puedan tomar la información y que cuando lleguen, si vienen al sector público o desde el sector privado, puedan entender que la misión de ustedes es que todas estas cosas que se hacen desde el sistema de justicia estén enfocados en que las personas lo entiendan y que no simplemente las jurisprudencias las entiendan entre abogados, sino las entendamos todos. Ese es el mensaje principal que queremos dar con el índice de acceso efectivo a la justicia. Listo, muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta en particular con algún indicador. Sí, señor. Sí, buenos días, le agradezco mucho sus explicaciones pues, de esta encuesta realmente sobre la situación de la justicia en Colombia, pero me quedan unas dudas, como por ejemplo, cuando se acude a una solución ilegal, observábamos una pirámide invertida en donde era un mínimo de casos en donde se acudía realmente a una solución que ahí se menciona pandillas, en fin, y después se presenta el dato del 79% de casos, en fin, en donde hay intervención de algún agente ilegal en la solución del problema. Entonces no sé si es que hay alguna contradicción en esos dos parámetros. ¿Y qué fue lo que se presentó ahí? Sí, señor, ya le aclaro esa parte. Gracias. Sí, señor. Entonces, en esa pirámide está la proporción de las 51.000 personas encuestadas y las rutas diferentes que tomaron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el porcentaje que fue un actor ilegal es el 0.5%, son muy pocas personas. Cuando le preguntaron a esas personas cuál fue la razón principal por la que acudieron a un actor ilegal, creo que se está refiriendo a esta ruedita de por aquí. Cogieron el universo de esas personas, que posiblemente fueron 100.000 personas, y les dijeron cuál fue la razón por las cuales ustedes fueron al actor ilegal. Entonces ahí está que el 79% de esas personas, o sea, de las 100.000, unas 70.000, 80.000 personas, acudieron a un actor ilegal porque consideraban que era más efectivo. Entonces está el universo de las 51.000 personas, el 0.5% fue un actor ilegal, y ese 0.5 le preguntaron por qué fue el actor ilegal, y el 80% de esa cantidad pequeña fue la que dijo: yo fui un actor ilegal porque consideraba que era más efectivo. No sé si con eso respondo la pregunta. ¿Sí? Sí, señor. Creo que tenían una pregunta allá atrás y… Sí. Soy estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad de los Libertadores, y hay pues 3 cosas que quisiera decir y que no entendí. Está bien. En las primeras gráficas yo no vi, o le estás dando más importancia al tema de la familia y al tema de la salud, pero no veo nada con respecto a lo laboral. Y yo creo que es bastante grande el problema que tenemos con la tercerización y con los sindicatos, que las empresas privadas en este momento no quieren sentarse en las mesas. Hay muchas falencias que tiene en este momento pues la justicia con respecto a eso. Está bien. ¿Tenías otra pregunta o te respondo esa? Me parece muy acertado lo que dijiste, que es importante educar a los funcionarios, porque con este tema de las empresas, lo he vivido, que los funcionarios no tienen ni siquiera una respuesta. O sea,
el problema laboral, entonces vamos al Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Y los funcionarios que ahí están es despachando a todas las personas que van. En mi caso particular, yo le dije a la funcionaria que me atendió, me daría vergüenza decir que soy abogada, porque la respuesta fue, acuérdate que el pez grande se come al pez pequeño. Entonces me parece muy acertado que sí eduquen a los funcionarios, no hay otro sitio a donde asistir. Así es. Entonces quedamos ahí. De acuerdo. Y cuando tú dices que contratar más gente no es la solución, a mí me parece que sí sería importante contratar más personas, porque también tuve un caso de una demanda de maltrato de una compañera y no era como equilibrado, que tú en Palo Quemado haya solamente un médico pues para que atienda a todas las mujeres que van a hacer pues estas demandas. Entonces, a las 5 de la mañana ya no hay fichas para que atiendan a esas mujeres. Pues duramos 3 días tratando de coger una ficha para que la atendieran. Y a los 3 días pues ya todo se te pasó y lo peor de todo se te pasó la rabia, ya no quieres hacer la demanda. Entiendo. Entonces sí es importante como que tú dices que contratar más gente no es la solución, sino mejorar procesos, sí es importante contratar más personas. Listo. Entonces te respondo la primera. Los temas laborales están en el puesto 8. Acuérdate que esto es lo que le preguntaron a las personas. Es decir, una cosa es la visión administrativa, que si yo tomo todos los procesos de la rama y los ordeno de mayor a menor, seguramente el laboral está un poquito más arriba, según lo que le llega a la rama judicial o temas relacionados en fiscalía, en fin. Esto fue lo que le preguntaban a las personas y para las personas la prioridad no está lo laboral. Posiblemente no es porque no existan los problemas laborales, sino porque no los entienden o no saben que los tienen. La persona de pronto no sabe que si le niegan el sueldo, le niegan la pensión, le niegan la liquidación, puede ir a reclamarlo en algún lugar. Simplemente dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo pelear contra el sistema. Esto es un balance entre desconocimiento de las rutas y efectivamente una negación a querer ir al servicio de justicia. Entonces, si te das cuenta, ahí está el puesto 8, entre las 15 diferentes razones, y cuando desagregas esas razones, tipologías que hay en laboral, están temas de acoso, están temas de despidos injustificados, que son cosas que le pasa a la persona cotidiana, pero que no necesariamente hay. De hecho, en la encuesta que está en la página del DNP, tú puedes ver el énfasis específico para ese punto laboral, para saber por qué las personas no están yendo a resolver sus problemas, a qué instituciones están yendo, por ejemplo, y lo que recuerdo, no todas están yendo a los inspectores laborales, por ejemplo, que son entiendo que algunos de los que le podrían ayudar están yendo a otros actores. Entonces, ese tipo de cosas, con experiencias particulares de ustedes, que son los que entienden mucho mejor el sistema desde adentro. Entonces, una foto a 3.000 metros de altura, pero ustedes toman estos resultados desde su profesión, desde el consultorio jurídico, y dicen, bueno, aquí estoy viendo que la mayor proporción de personas que no va a resolver un problema laboral están en San Andrés, y es porque no saben. Entonces, yo como consultorio jurídico, bueno, no tengo de pronto una sede en la Universidad de San Andrés, pero sé que de los temas que tengo que educar a la población debería ser en cómo presentar sus problemas laborales en San Andrés. Es un ejemplo, pero tiene razón que eso se puede hacer con mucho más detalle y pues se puede hilar lo más delgado que uno pueda. Con respecto a la capacitación de los funcionarios, bueno, eso también creo, solamente es para decirte que estoy de acuerdo y que chévere que alguien más lo piense también, porque finalmente uno siempre dice que el ciudadano es el que no sabe hacer nada, pero pues nos hace falta mucha educación también en atención al ciudadano en el servicio público, porque hay una frase que implica que no puede haber una puerta incorrecta. O sea, si yo voy a la fiscalía, no me deberían decir, no, aquí no era, señor, devuélvase. Y he conocido casos de mujeres con niños en brazos que no los dejan entrar porque no pueden entrar niños a la fiscalía. Entonces, pues, ese tipo de cosas es pensar desde la institución y no desde el ciudadano. Si yo soy una mamá que tengo que ir a poner un problema y no puedo dejar a mi hijo en la casa, pues tengo que pensar una solución para esa mamá que no puede ir, ¿sí? Eso yo hago énfasis en el tema de enfocarlo al ciudadano, porque pues ustedes son los que seguramente van a llegar a pensar todo eso cuando se gradúen. Y la última pregunta, se me olvidó. Sí, bueno, tal vez no es que no sea la solución, sino que no es la única, porque normalmente siempre la solución es, aquí está muy congestionado, contraten más personal, pero no necesariamente siempre es la mejor solución. Hay unos casos específicos en donde sí efectivamente hace falta presencia, y precisamente eso está aquí. En este indicador queríamos balancear esas dos cosas. El indicador los indicadores que hacen parte del acceso a las instituciones,
El penúltimo es oferta institucional y es efectivamente que existan, que hay 10 abogados por 10.000 habitantes, 11 o los que haya. Otra cosa es que sean eficaces o eficientes, y es decir, listo, yo sé que si solamente hay uno, pero con ese doy abasto para responder, no necesariamente es que necesite más, sino precisamente solamente tengo que arreglar el proceso. Pero tiene razón, no es que no sea la solución, sino que no es la única solución. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Frente al IAJ que tienen ustedes, veo como un poco curioso el tema de los consultores jurídicos, a sabiendas de que en Colombia, hoy por hoy, hay 189 facultades de Derecho, lo que implica que son 189 consultores jurídicos, hablando pues del mínimo, porque hay universidades o facultades que tienen 2, 3 consultores jurídicos en cada sede. Dentro de la estadística que ustedes tienen, veo que los consultores jurídicos prácticamente no hacen absolutamente nada de acuerdo a esa estadística. Preocupa porque, Verbigracia, los consultores jurídicos también operan como auxiliares de justicia, digamos, en el tema de conciliación. Y veo yo aquí que en el IAJ ustedes no contemplan el MASC, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que puede ser operado ya sea por una firma privada, Verbigracia, lo que hacen algunos abogados, o incluso la Cámara de Comercio, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, etcétera, para dirimir conflictos de ese tipo, entre particulares. Entonces, no sé, dentro de el IAJ que tienen ustedes, cómo fue la estadística, la forma de ver los consultores jurídicos y, a su vez, los MASC, que yo creo que es lo más eficiente que ha sido hoy para evitar accidentes de manera directa ante los jueces. Listo, sí, señor. Entonces, con respecto a los consultorios, y esto es importante resaltarlo porque he tenido varias reacciones similares en las instituciones que están en el cuadrante rojo. Cuando hemos ido a presentárselos a las instituciones que están ahí, no les gusta mucho, pues a nadie le gusta salir mal. Acuérdense que esta es la opinión del ciudadano, y entonces, por ejemplo, ahí también está la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo también tiene una actuación similar al consultorio en temas de asesoría y representación, y cuando fuimos allá nos dijeron: somos una institución de medio y no de resultado. Obvio que las personas no iban a quedar satisfechas, porque si a mí me preguntan, ¿usted fue a la Defensoría para resolver su problema de salud? Sí. ¿Su problema se solucionó? No. La Defensoría ya no hizo nada, cuando no saben que por detrás la Defensoría mandó derechos de petición, tutelas y un montón de cosas, pero finalmente no le resolvió nada. Entonces, la Defensoría nos dijo: yo no estoy de acuerdo con que esté ahí, tiene razón. Nosotros tenemos cómo separar el consultorio jurídico cuando actuó como una institución para resolver el conflicto o cuando actuó como una asesoría legal. Esa gráfica no la tengo acá, pero pues lastimosamente hemos visto que de pronto por un tema de expectativas, cuando las personas acudían a una asesoría legal quedaban menos satisfechas, y la menor satisfacción la tenían en consultorios jurídicos. Es decir, la persona llega con una expectativa que le van a resolver su problema. El consultorio tiene unas capacidades limitadas por ley, que solamente le pueden dar asesoría o acompañamiento en tipos de casos, algunos tipos de casos. Entonces, tienen unas expectativas altas y al final no le resuelven nada. Entonces, esa es una forma en la que nosotros entendemos por qué los consultorios jurídicos están en ese cuadrante. Lo de métodos de resolución, de pronto me equivoqué, pero no. En el métodos de resolución, si se da cuenta, ya en el cuadrante verde no están los consultorios, están aquí. Y esta gráfica es un análisis de la encuesta. Eso es una gráfica particular. Y para responderles la forma como están incluidos en el índice, los consultorios jurídicos están en la segunda escalera de la asistencia legal, que es esta de aquí, esta de aquí. Y están compartiendo esa escalera con la Defensoría Pública y la asistencia pro bono. Entonces, ¿cómo la hemos incluido? Seguramente a sus consultorios aprovecho para contarles que estamos solicitando una información precisamente para hacer la medición mucho más adecuada. Actualmente solamente estamos contando presencia, es decir, si hay en el departamento o no, que es la forma más fácil porque, como usted lo dice, tenemos mapeados los 180 consultorios, pero eso no es garantía, la existencia de un consultorio no es garantía que esté actuando de forma eficiente. Para eso les hicimos la solicitud a todos los consultorios jurídicos del país del número de personas que atienden. Ya vieron el ejercicio que hicimos con los juzgados, ¿no? ¿Cuántos casos atienden? ¿Cuántos jueces tienen? Queremos hacer lo mismo con los consultorios. ¿Cuántas personas llegan? Y personas como ustedes, cuando pasen al consultorio jurídico, ¿cuántos casos están atendiendo? Tenemos un pequeño conflicto con el tema de la autonomía universitaria porque pues nadie se ha atrevido a medir los consultorios porque cada universidad puede manejarlos como quiera, pero eso no implica que no podamos saber cómo se están desempeñando. Entonces, si logramos tener la información de una parte importante de los consultorios,
De aquí a que publiquemos el índice, nuestra medición va a ser de eficiencia de los consultorios, entendiendo eficiencia como llega una cantidad de personas y yo atiendo una cantidad de personas. De hecho, en las preguntas que enviamos les preguntamos cuántas personas dejaron de atender por falta de capacidad y varios nos han respondido lo que nos decías del turno ahorita. Yo cogí el turno 1550, pero la persona se tuvo que ir, no pude atenderla, entonces en ese caso sí puede ser no contratar más personas, sino que haya más estudiantes de consultorio jurídico o redistribuir la oferta. Entonces, en este momento, para responder la pregunta, solamente es presencia institucional de consultorios jurídicos. Si tenemos la información completa, vamos a medir la eficiencia de los consultorios jurídicos. Es así como está. Bueno, es que tú hacías énfasis en que el problema radica en el desconocimiento o en la desinformación de cómo utilizar esos medios. Entonces, ¿el problema principal no sería la educación? Sí, entonces, precisamente, eso está en esta dimensión que se llama el ambiente favorable, que no es ni siquiera la primera escalera. El ambiente favorable es donde están las personas paradas en los legos de abajo. Nosotros le hemos llamado ambiente favorable porque son todas esas cosas que no dependen directamente del sistema de justicia, pero que contribuyen a que tú puedas declarar una necesidad jurídica. Entonces, si te das cuenta, la primera variable es la escolaridad. No tenemos una variable, yo de pronto sé lo que estás pensando y dices, no, pues que una persona tenga bachillerato no implica que sepa de recursos, de sus recursos que puede interponer para temas legales. Sí. O sea, es más el hecho de qué estrategias van a utilizar para que se eduquen esas personas, ¿sí? Listo, entonces está la parte desde la demanda, que es la persona, y es hay modelos estadísticos y de hecho el modelo que nosotros hicimos nos dimos cuenta, este que está aquí, la probabilidad de declarar una necesidad jurídica en la tabla de la izquierda donde tú ves educación, incrementa entre mayores el nivel de escolaridad. Ahí está, educación primaria, secundaria, técnica. Desde la estadística, así no sea lo más adecuado, hemos visto que a mayor nivel de escolaridad hay mayor probabilidad de que tú sepas que tienes un problema. Eso es una parte, esas son las personas. Pero tenemos que saber el esfuerzo institucional. Por eso en esta dimensión, si te das cuenta, la variable de empoderamiento legal, hay una variable de inversión en capacitaciones. Y esto es una estrategia que hace la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, de llegar a los diferentes territorios con los temas que ellos necesitan. Dentro de su función de promoción de la justicia, la Defensoría dice, tomando ejercicios como las encuestas de necesidades jurídicas, vuelvo al caso de salud. El caso de salud salió con peor calificación en Chocó. Entonces la Defensoría dice, bueno, podría tomar esta información y decir, la gente en el Chocó no tiene mucho conocimiento de qué puede hacer cuando surge un problema de salud. Yo, por funciones, tengo que invertir en capacitación, entonces definen sus planes y programas institucionales para llevar capacitaciones en salud a la población. Esa es la forma de que nosotros estamos juntando indicadores desde la demanda, y le preguntamos a la persona, y después desde la oferta, y la institución que está haciendo para resolver eso. Esa es la forma de balancearlo. Obviamente buscamos si habían cosas mucho más específicas como el monto que se estaba invirtiendo en capacitaciones para derechos sobre la mujer, pues te imaginarás que no fue fácil conseguirlo, entonces simplemente dejamos estas variables proxy que no son las más adecuadas, pero esto es el punto de partida para que personas como tú, cuando tengan la duda, digan, bueno, esta es una información que tenemos que empezar a recolectar porque algún día nos servirá para el índice de versión 2050, algo así. ¿Sí? Sí. Tú hablabas de un plan piloto que arrojaba como territorio a Quindío como el territorio que más, digamos, eficiencia técnica en cuestiones judiciales tenía. ¿Eso parte de la encuesta realizada por el DNP y de lo que ustedes proporcionaron como soluciones para esa eficiencia técnica, tal como mejor distribución de los recursos humanos, resolver al mismo tiempo asuntos similares? ¿Ese piloto parte de eso, de esa encuesta y de esas manifestaciones del DNP para mejorar dicha eficiencia? Sí, entonces te voy a responder por partes, y pues no voy a entrar en el detalle de eso, de que es un índice compuesto, de pronto ustedes han visto. Lo que hacen es que cada cuadrito de esos, cada color, es un promedio de diferentes indicadores que miden otras cosas. Y finalmente lo que te da es un número. Entonces, ese resultado que tuviste para Quindío es el promedio del comportamiento de muchos otros indicadores, en particular 33 variables que estamos midiendo, diferentes, y la eficiencia es solo una. ¿Sí? El ejemplo que te mostré de eficiencia, que mostré aquí, de la comparación de eficacia, eficiencia y efectividad, sí salen de la encuesta porque nos dimos cuenta
que una de las principales razones por las que la gente no va al sistema judicial es porque se demora mucho. Entonces queríamos entender qué significa que se demore mucho, qué está pasando. Entonces por eso vinimos a este concepto, y eso es algo que pues en la práctica se llama política basada en evidencia. Si tú tienes una encuesta, sabes que hay un problema, pero entonces ese problema es solamente la punta del iceberg de lo que está detrás, y por eso queríamos entender esto. Ese mapa de calor que tú ves ahí es solamente para una de las 33 variables, que es un ejemplo particular que traje. Pero cuando yo sumo todos esos mapas de calor en un promedio y le doy un peso determinado a cada variable, al final llego a este piloto, que es, yo sumé todo, no solamente la eficiencia, sino sumé todo. Desde el ambiente favorable, la educación, todo está medido, y en ese caso cuando yo pongo un puntaje de 0 a 100, el que mejor le va es Quindío. Es cuando yo hago la suma de todos esos valores, todos esos conceptos, Quindío es el que tiene un mejor desempeño, según nuestra definición de acceso a la justicia, según la encuesta, según las cifras. Si tú defines diferente el acceso a la justicia, posiblemente no te dé Quindío, sino cualquier otro departamento, pero según la definición que tenemos, en ese caso Quindío es el que sale con las mejores condiciones para proveer acceso a la justicia. Pero no solamente en eficiencia, sino en todo lo demás. O sea, con estos indicadores compuestos lo que se hace es ver el problema desde un enfoque sistémico, y es decir, el problema de acceso a la justicia no es solamente que la gente no pueda subir la escalera del juzgado, eso es una parte de las otras 6 partes que conforman el proceso del acceso a la justicia. No sé si te respondí la pregunta. Entonces, una pregunta subsecuente. Con base en esos indicadores, el DNP ofrece unas soluciones, unas alternativas para mejorar tanto la eficiencia técnica y los demás indicadores ya mostrados. Entonces, ¿cómo hace el DNP para que en los diferentes distritos judiciales esas alternativas y esas soluciones se tomen realmente? Okay. Es una pregunta que yo también me he hecho muchos días, mucho tiempo, y es, el DNP tiene una función es el ente que aprueba o ayuda a definir los proyectos de inversión de las entidades. Yo voy a esa clase de Constitución y Democracia hace mucho tiempo, pero entonces los poderes también están divididos, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El DNP, como ente técnico, como tanque de pensamiento, puede dar conclusiones. El índice no es ninguna obligación para ninguna entidad, van a salir los resultados, vamos a dar unas recomendaciones de qué mejorar, pero ya realmente quien tiene que tomarlas y definir si les sirve es la misma rama judicial. No tenemos forma de obligarlos a decirles, mire, aquí es donde están los rojos, simplemente les decimos, esto está en rojo, pues les recomendaríamos que hicieran algo para mejorarlo, ¿sí? Eso es. Pero quisiera que hubiera algo para que de verdad pudiera, pero bueno. ¿Alguna? Sí, señora. Buenos días. Nosotros venimos de la Universidad Javeriana y pues digamos que particularmente tengo bastantes inquietudes respecto de la encuesta y del muestreo como tal de algunos datos. Por ejemplo, digamos, mi primera interrogante es, se entiende que las primeras diapositivas pues tratan de integrar, ya que estamos hablando del acceso a la justicia, no solamente la justicia formal, sino otros métodos alternativos de solución de conflictos o asistencias legales que dan soluciones parciales, como es el tema de los consultorios jurídicos, defensorías del pueblo, etc. Sin embargo, mi pregunta es, ¿por qué si en las primeras diapositivas pues se habla de todas estas variantes respecto del acceso a la justicia? No obstante, en las últimas diapositivas, cuando vemos, digamos, los terribles resultados de eficacia y de eficiencia, solamente se le atribuye a la justicia formal. Es decir, cómo complementar esas variables de eficacia y eficiencia en todo lo que comprende el acceso a la justicia. Eso por un lado. Y por el otro lado, quisiera saber cómo la pertinencia del estudio de cara a las proyecciones futuras que se tienen en el sistema judicial. Y me detengo puntualmente, por ejemplo, en el tercer punto se tenía que los mayores problemas que tenían los colombianos promedio eran el tema de los delitos, de cosas penales. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ver esta encuesta de cara a lo que pues, recientemente se está hablando del proceso penal abreviado y todo esto respecto de estos resultados? Porque si, por ejemplo, vamos a tomar el consultorio jurídico, ahora usted hablaba sobre la limitación de las competencias de los consultorios, pero si ahora los consultorios jurídicos, por el tema del acusador privado, van a tener una mayor competencia en muchos casos, puntualmente delitos, y muchos delitos que antes eran querellables y ahora van a ser muchos más, para poder acudir a instancias del acceso a la justicia. Entonces, ¿cómo relacionar o qué tan pertinente puede ser esta encuesta
de cara a proyectos que ya se están ejecutando o que se vienen a futuro en cuanto a reformas de justicia? Listo. Pues te respondo a la primera pregunta de por qué está el sistema formal, solamente pues lo que se entiende como formal. Y tiene razón en que solamente está jueces, fiscales, métodos de resolución de conflictos, tenemos solamente el conteo de cuántos casos de conciliación llegan, por ejemplo. Los demás no están, es por falta de información. Esa es la verdadera razón. Y uno de los principales objetivos de estos indicadores no es tanto el número, ¿sí? El número es lo menos importante porque finalmente lo que sirven estos indicadores, por ejemplo, si ustedes conocen el de Doing Business del Banco Mundial, es para dar mensajes de qué es lo que se tiene que medir y de qué forma hay que hacerlo mejor. Entonces, precisamente en el informe vamos a contar eso. ¿Por qué no están las demás? Porque si en este mapa tenemos 27 instituciones de justicia, solamente estamos incluyendo 4, máximo 5, como actores de todo el sistema de justicia, y es precisamente porque no tenemos cómo medirlo. Sabemos lo que piensa la gente de esas instituciones, y eso está implícito en todas las demás variables del índice, porque cuando yo estoy incluyendo el porcentaje de personas que dijeron que su problema se solucionó, yo no le estoy preguntando a qué institución, estoy metiéndolas todas, entonces implícitamente están todas. Esa discusión metodológica la tuvimos hace un tiempo y yo también quería que fueran todas, pero hubiera tenido que hacer un índice para cada una, por la forma en la que está, tendría que haber hecho el índice de casas de justicia y el índice de conciliadores en equidad y el índice de jurisdicción indígena, porque cada uno es un comportamiento totalmente diferente. Y la persona que sabe del tema, cuando le preguntaba en el ministerio de cómo hacemos para la jurisdicción indígena, me decía, no, a mí tiene que hacerme un índice solo. Y la señora de género, no, a mí también. Entonces cada uno quiere su índice, pues lo que decidimos es hacer la foto de los 3.000 metros de altura, que tú veas el concepto de acceso a la justicia desde un enfoque sistémico y que desde ahí sí partas para aplicarlo a las demás instituciones de justicia. Entonces, esa es una de las limitaciones, no están todos, pero es por falta de información desde el registro administrativo. O que podría existir, en el caso de la conciliación, se supone que todos los conciliadores deberían estar reportando al sistema que tiene el ministerio que se llama el SICAC, pero no lo están haciendo. Entonces, yo podría ser muy responsable y tomar esa información, pero sería mentira porque no estoy midiendo el país como realmente se está comportando. Entonces, eso es por una parte. La otra pregunta que tenías, ¿cuál era? Se me olvidó. La segunda, perdón. ¿Cuál era tu otra? Pues era como la pertinencia. Ya, perdón. Esa encuesta a lo que ya se está viviendo, lo apunté al tema complejo penal, ya que eran delitos del tercero, lo levanté. Sí, entonces, al inicio el director les comentó que estos ejercicios de necesidades jurídicas ya llevan unos 25 años haciéndose, y lo que han hecho en otros países es que las políticas se construyen alrededor de los resultados de las encuestas porque es lo que opina el ciudadano. Entonces, hay un ejemplo en Portugal en donde se dieron cuenta que la gente no podía ir a los consultorios jurídicos o a tener asistencia legal porque no encontraba una serie de servicios adicionales, como un ejemplo de los superCADES en Bogotá. Eso salió en una encuesta hace unos años y hace poco presentaron una iniciativa en donde tienen un modelo tipo superCADE para servicios de justicia. Entonces, la política sale después de las encuestas. Esta encuesta es del año pasado, la metodología apenas está afinando y cumple los estándares internacionales, por ejemplo, de los temas de OCDE, pero claramente ya hay unas, como por ejemplo el Código de Proceso Administrativo también ya lleva unos años pensándose, el Código Penal he visto que quieren hacer unas reformas, entonces todas estas cosas, todos esos delitos que están ahí puestos, estas 15 categorías, puede que para la siguiente versión de la encuesta ya no sean relevantes, ¿sí? Entonces esto no tiene forma de ajustarse a las actuales reformas que se están haciendo, pero sí se sienta un precedente para que en adelante, que eso lo he insistido mucho porque es un punto que creo para mí, pues desde lo personal es muy importante, y es que dejar de pensar todo desde dentro de la institución y que sean abogados reformando el sistema para que lo entiendan los abogados que vienen después, sino que tomen la información de la encuesta de la opinión de los ciudadanos y ahí sí migren los servicios a que se ajusten, que los servicios se ajusten al ciudadano y no lo contrario, no que digan que el ciudadano venga aquí a ver cómo llega, ¿sí? Pero la respuesta concreta es no tiene forma de llegar a ese nivel de detalle de ajustárselas a lo que ya está en marcha. ¿Sí?
sí siguen los resultados de dichas encuestas. Listo. El ejemplo más claro por el tiempo que lleva corriendo es el índice de pobreza multidimensional. No sé si lo conoces. Ese índice se construye con la encuesta de calidad de vida. La encuesta de calidad de vida tiene 9 diferentes dimensiones: salud, uso de tecnologías de la información, educación, y una de las dimensiones es necesidades jurídicas. Entonces, el IPM lo que hace es medir la pobreza no monetaria, es decir, no cuánta plata tiene o no la persona, sino la pobreza multidimensional, y es en diferentes cosas ellos definen qué es ser pobre. Y con ese índice se han construido diferentes políticas públicas en donde, con base en los resultados, donde salen los mapas de calor la población multidimensionalmente pobre, peor ubicada, lastimosamente puede que otra vez esté en el Chocó. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les hace falta? Según el índice le hacen falta servicios públicos. Entonces, así es como se hacen las políticas, y las personas en el DNP, la función que tienen es precisamente entender los problemas, y cuando las entidades proponen los proyectos, identificar si lo que están proponiendo realmente tiene sentido y responde a la gran política pues, que rige a todos los proyectos de inversión, que es el Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa y la expectativa que tenemos con estudios como estos es que, al quedar atados a un Plan Nacional de Desarrollo, en donde a ti te dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo se entiende el acceso a la justicia y en qué líneas tienes que invertir, queremos que, por ejemplo, las instituciones empiecen a hablar este lenguaje y digan, listo, volviendo a la pregunta que me hacían, mi único programa no va a ser construir más juzgados, porque ahora sé que los juzgados son importantes, pero no es lo único. ¿Qué tal si invierto en cómo capacitar a la población que no tiene internet, porque pues de nada le sirve? ¿Sí? Esto sirve para eso, para que tú sientes un marco conceptual en donde las entidades puedan saber en qué invertir, de qué formas diferentes y qué problemas específicos son los que, desde un enfoque sistémico, contribuyen al acceso, en este caso, al acceso a la justicia. Listo. Bueno, para terminar ya tenemos la última pregunta de Twitter, @G_González_AR pregunta, si ustedes identificaron en esta encuesta por qué las mujeres tienen menos herramientas jurídicas para defenderse de las injusticias, que decían que es como su percepción. Ok, bueno, aquí hay varias cosas y me voy a remitir al modelo. Hasta el momento, pues de nuevo la estadística puede decir muchas cosas. Estos son modelos que nosotros hacemos con la información, y aquí en este modelo también se puede ver que el solo hecho de ser mujer incrementa la probabilidad de declarar un problema. Yo hago énfasis en declarar porque no es que el hecho de ser mujer incremente la probabilidad de tener más problemas, sino que las mujeres los identifican. Y esto aquí también hay una teoría detrás de las expectativas y de las diferentes formas de aproximarse a los problemas que son indiscutibles en los temas de género entre hombre y mujer, y especialmente cuando juntamos las dos variables de género y jefe de hogar. Ustedes ven que ser jefe de hogar es la que incrementa en mayor medida la probabilidad de declarar una necesidad jurídica. Imagínense ahora una madre cabeza de familia, está mucho más consciente de los problemas que podrían llegar a afectarla y tiene un interés mayor de querer solucionarlos. Entonces, entiendo que la pregunta es que ¿por qué tienen menos mecanismos para responderlo? Precisamente es una cosa que se sabe hace mucho, como por ejemplo las brechas en lo rural y lo urbano, y precisamente el Plan Decenal de Justicia tiene una dimensión en particular que quiere hacer un enfoque de género para que los servicios de justicia estén enfocados en los diferentes grupos de interés, en este caso las mujeres. Y un ejemplo claro es el que les mencioné ahora de lo de Fiscalía, que son ese tipo de cosas, reconocerlas, las que empiezan. El primer paso es identificar que hay una brecha y saber la magnitud, porque pues conocer que hay una diferencia, siento que es posible saber que las mujeres de alguna forma no están siendo igual de beneficiadas, pero lo importante es saber en qué magnitud y por qué razones, y precisamente ese ejercicio que hicimos para el Plan Decenal de identificar brechas es una de las cosas que nos ha dado herramientas y pues que tal vez le ayudará también al Plan Decenal para que todas las políticas del sistema de justicia migren en intentar reducir esas brechas de acceso que tienen las mujeres en particular. Agradecemos al Departamento Nacional de Planeación, a ustedes, a Omar Salas y a Manuel Díaz, por esta interesante conferencia, la presentación de los resultados de esta encuesta que seguramente nos va a servir no solamente a las personas que estamos relacionadas con la justicia, sino en general a toda la población. Muchas gracias a ustedes, a la Universidad de los Libertadores y a la Universidad Javeriana de Cali por su asistencia, y esperamos que nos sigan a través de Twitter y pues, nuestras redes sociales en próximas videoconferencias. Gracias.